El trágico final de Isabel Pantoja. Sin dinero, sin consuelo. ¿Y sin herencia? El dinero también. El lujo se acabó. Y puede que la paciencia se esté agotando. Isabel Pantoja, aquella voz que llenó plazas y escenarios, está viviendo el invierno más largo de su vida. No es un invierno de nieve, sino de silencios. De esos que pesan más que las deudas. Desde que dejó atrás Cantora, su refugio y su cárcel, Isabel soñó con empezar de nuevo. Lejos de los murmullos, lejos de los fantasmas que aún recorren los pasillos donde un día sonó la risa de Paquirri. Soñó con el mar Caribe, con una casa blanca en República Dominicana, con el sol calentándole las manos mientras Agustín, su inseparable hermano, le servía un café frente al horizonte. Soñó con paz. Pero la paz, como el dinero, también se le ha escapado entre los dedos. Dicen que las negociaciones para su nueva casa se han detenido. Que el dinero no alcanza. Que aquel sueño caribeño se ha convertido en una pesadilla que ni la tonadillera más fuerte podría cantar sin quebrarse. El periodista José Antonio Aybar fue el primero en confirmarlo. Isabel había ultimado los detalles de su mudanza, pero algo se torció en el último momento. Y lo que debía ser su retiro dorado se ha transformado en una cuesta abajo sin final visible. Un amigo dominicano, conmovido por su situación, llegó incluso a ofrecerle alojamiento en su propia casa. Un gesto de cariño o quizás un intento de redención. Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que Isabel ya no tiene dónde apoyarse más que en la fidelidad de unos pocos y en la sombra incansable de Agustín, su guardián silencioso. Mientras tanto, en España, la realidad también se desmorona. Tras abandonar Cantora, Isabel regresó a Madrid y se instaló en una casa alquilada, propiedad del futbolista Joao Félix. Una vivienda de lujo con piscina y 11 baños. «11», como si quisiera lavar 11 veces sus culpas o sus recuerdos. Pero ese lujo cuesta 35.000 euros al mes, una cifra imposible para quien ya no canta ni firma exclusivas. Dicen que Isabel vive prácticamente de favores. Que cada euro se mide. Que ya no hay conciertos, ni contratos, ni promesas.
Que la diva de antaño ahora revisa facturas con los mismos ojos con los que antes miraba a su público. Con esperanza, pero también con miedo. Y mientras ella intenta mantener el tipo, su hijo Kiko Rivera vive con la sombra del temor. Teme no solo perder lo poco que queda de vínculo con su madre, sino heredar sus deudas. Teme que el apellido Pantoja se convierta en sinónimo de ruina. Porque las deudas, a diferencia del amor, no se disuelven con el tiempo. Muchos señalan a Agustín. Dicen que durante años controló el dinero, las decisiones, la agenda y hasta las emociones de Isabel. Que quiso protegerla, pero terminó encerrándola. Otros culpan a la propia artista por confiar demasiado, por no escuchar las advertencias, por seguir viviendo en un mundo donde los focos ya no iluminan. Lo cierto es que Isabel se encuentra al borde del abismo. Y Kiko lo sabe. Por eso ha consultado abogados, revisado papeles y firmado documentos con manos temblorosas. No quiere volver a caer en los mismos laberintos legales que marcaron su infancia. Aquel niño que creció entre canciones y lágrimas ahora teme convertirse en heredero de un caos que no provocó. Las cifras son escalofriantes. Más de 1 millón de euros entre préstamos, juicios y compromisos impagados. Una herencia vacía. O peor aún, una herencia que se convierte en trampa. Pero lo que más duele no está en los números. Está en el alma. Porque Isabel, incluso arruinada, sigue siendo Isabel Pantoja. Camina con la cabeza alta. Mira al mundo con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que solo tienen las mujeres que han amado demasiado. Y mientras negocia casas imposibles y se aloja donde puede, sigue proyectando la imagen de un artista fuerte, indomable. La realidad, sin embargo, es otra. Detrás de las puertas cerradas, Isabel llora. Llora por lo perdido, por lo que aún debe, por lo que ya no volverá. Vaya Fama asegura que ese amigo dominicano que le ofreció ayuda no es un desconocido. Algunos dicen que es un empresario admirador suyo, otros susurran que hay algo más que amistad. Sea como sea, la generosidad a veces tiene precio, y el de Isabel ya no es su voz, sino su nombre.
Un nombre que abre puertas, pero que también arrastra sombras. Kiko, por su parte, no puede evitar la angustia. Apenas se habla con su madre desde aquel enfrentamiento televisivo donde la acusó de haberle mentido sobre la herencia de Paquirri. Desde entonces, cada palabra es un abismo. Cada silencio, una herida. Y ahora, al enterarse de que Isabel podría haber incluido su nombre en ciertas operaciones financieras vinculadas a Cantora, el miedo se ha transformado en rabia. Dicen que llamó a su abogado de inmediato. Que revisó documentos antiguos, hipotecas cruzadas, avales imposibles. Y que lo que encontró lo dejó sin aire. Una maraña de contratos donde su nombre aparecía más veces de lo que debería. Mi madre no aprende, habría dicho en privado. Palabras duras, pero nacidas del cansancio de un hijo que no quiere seguir repitiendo la historia. Isabel, sin embargo, no se rinde. A pesar de todo, aún busca una salida. Ha empezado a vender discretamente algunas de sus pertenencias más valiosas. Joyas, cuadros, objetos que un día brillaron bajo las luces del éxito. Regalos de Paquirri, recuerdos de una época dorada. Cada venta es una herida. Cada entrega, un adiós. Antes muerta que vender mis recuerdos, solía decir. Pero la vida tiene maneras crueles de hacernos tragar nuestro propio orgullo. Algunas de esas operaciones, aseguran, ni siquiera dejan rastro fiscal. Un riesgo enorme, sobre todo para alguien con antecedentes judiciales. Pero cuando el hambre aprieta y el silencio pesa, el miedo pasa a segundo plano. Mientras tanto, Agustín sigue a su lado, fiel y agotado. Ya no puede más, dicen los que lo conocen. Es su sombra, su escudo y también su última esperanza. Pero ni siquiera él puede detener lo inevitable. En los programas de televisión, las noticias se suceden. Que si Isabel piensa vender su parte de Cantora. Que si Kiko la demandará. Que si Hacienda está preparando una nueva investigación.
Todos son rumores. Pero detrás del ruido, hay una mujer sola. Una madre que alguna vez fue reina y que ahora teme abrir el buzón. Dicen que Isabel pasa noches sin dormir. Que reza en silencio. Que habla con el retrato de Paquirri como si aún pudiera escucharla. Que le pide perdón por haber convertido su legado en un campo de batalla. Y, sin embargo, sigue soñando. Porque los sueños son lo último que muere. Sueña con volver a cantar, con llenar un teatro, con sentir de nuevo el calor del público. Sueña con reconciliarse con su hijo, aunque sea en silencio, aunque sea tarde. Los más cercanos aseguran que podría estar preparando una entrevista exclusiva. Una última oportunidad para contar su verdad, limpiar su nombre y, quizá, ganar algo de dinero. Pero otros temen que sea su último cartucho. El eco final de una voz que lo dio todo y lo perdió todo. En Cantora, el viento sopla igual que siempre. Las flores del jardín se marchitan, pero el aire sigue oliendo a pasado. Allí donde una vez resonó el aplauso, ahora solo se escuchan los pasos cansados de Agustín. Y en algún rincón, una melodía olvidada sigue flotando. Isabel Pantoja, la reina del escenario, la mujer que convirtió el dolor en arte, hoy sobrevive rodeada de papeles, deudas y recuerdos. Ya no canta, pero cada día interpreta su papel más difícil. El de una madre que intenta mantener la dignidad mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Dicen que cuando una reina cae, el estruendo se oye en todo el reino. Y el de Isabel Pantoja ha resonado tan fuerte que ni Kiko, desde su distancia prudente, puede ignorarlo. Porque el amor, incluso roto, sigue latiendo. Tal vez aún haya tiempo para un último acto. Tal vez la tonadillera vuelva a subir al escenario, no para cantar, sino para cerrar el telón con la cabeza alta. Porque, al final, Isabel Pantoja no es solo una artista. Es un símbolo. Una mujer que, incluso entre ruinas, sigue cantándole a la vida con voz de acero y alma de fuego. Y mientras el sol cae sobre Cantora, nadie sabe si el próximo amanecer traerá redención o silencio. Pero una cosa es segura.
La historia de Isabel Pantoja aún no ha terminado. Y su eco, como su voz, seguirá resonando mucho después de que las luces se apaguen.